Bien, continuamos con la tercera magna conferencia, el tema fiscalización de operaciones inexistentes y su defensa fiscal. Tengo el gusto de presentar al doctor Silvino Vergara Nava. Para quienes no lo conocen, me permito leer un breve currículum. Es licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, primer lugar en doctorado en Derecho Público de la convocatoria de la Secretaría de Gobernación Federal del concurso de tesis de licenciatura y posgrado del Ordenamiento Jurídico Nacional 2012, doctorando en Derecho Penal, módulos 1, 2, 3 y 4 por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Titular del despacho Consultoría Contencioso Administrativa del año 1997 a la fecha, cuenta con diversas publicaciones en revistas, periódicos y redes sociales, ha publicado diversos libros, entre ellos se encuentran La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario, editorial Porrúa, Clasificación de las violaciones de forma y fondo en los procedimientos de las autoridades fiscales, editado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, AC, y Mañana ya es tarde en Así vemos México, Paideia, Guadalajara 2014, entre otros temas. Expositor a nivel nacional, titular del programa Visión Fiscal todos los tercer miércoles de cada mes, de 5 a 6 de la tarde, a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Doctor, bienvenido. Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un tema que hoy está, pues pudiéramos ir en boga en relación con la fiscalización de las autoridades fiscales. Ya tuvimos la oportunidad alguna vez de platicarlo en este foro, pues como estaban estableciendo la norma jurídica el año pasado en el 2014, y bueno, pues hoy ya existen actos de fiscalización en ese sentido, que pues no podríamos decir que se trata propiamente de actos de fiscalización literalmente, porque su naturaleza no es un procedimiento de fiscalización en el sentido de que se estén ejerciendo facultades de comprobación, pero bueno, pues es una manera masiva de poder revisar a los particulares y sobre todo de poder recaudar por parte de la autoridad, y que bueno, pues si anteriormente el tema era que sabíamos que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes pues daban como resultado la imposición de alguna multa, bueno, pues aquí con esta modificación de la ley pues vemos que prácticamente ya no es simplemente la imposición de una multa, sino que se han elevado las consecuencias a los particulares en relación con estas políticas públicas que tiene la autoridad relacionadas con el tema de las operaciones inexistentes. Entonces, bajo ese criterio, pues veríamos muy rápidamente tres artículos que vamos a platicar muy brevemente con ustedes, si están de acuerdo, como un repaso de lo que ustedes ya conocen, que son los artículos 69b del Código Fiscal, el 83 fracción 14ª y el 113 fracción 3ª, ¿no? Vamos a comentar esos tres artículos en relación con los procedimientos de las operaciones inexistentes y bueno, qué es lo que está haciendo la autoridad relacionada con este tema. De entrada podríamos decir que el artículo 69b del Código Fiscal es el que establece el procedimiento, el artículo 83 es el que establece la infracción y el artículo 113, fracción 3ª del Código Fiscal, pues es el que establece el delito. Entonces, bueno, pues esas tres disposiciones son las que van encaminadas a que la autoridad verifique la existencia de estas operaciones. El tema es que el artículo 69b, pues si nosotros recordamos nuestras clases en la universidad, diríamos que la autoridad tiene tres facultades, ¿no? Las facultades de comprobación, de liquidación y económico coactivas.
Sin embargo, pudiéramos decir que a partir sobre todo del 93 a la fecha, ¿no? Sobre todo con la reforma del 93, 94, que fue cuando se implementaron las invitaciones, ¿no? Artículo 42A del Código Fiscal, bueno, pues han surgido otro tipo de procedimientos de las autoridades que no necesariamente tienen que ver con facultades que se ubiquen en alguna de esas tres casillas. Hoy vemos que se han expandido las funciones y las atribuciones de la autoridad y por lo tanto pues vemos que existen las facultades de comprobación, pero antes de esas facultades de comprobación diríamos que hay ciertos procedimientos, ¿no?, que tiene la autoridad, que no son facultades de comprobación, pero que están pues por lo menos funcionándole a la autoridad, que podríamos decir que es el 42A de Código, el artículo 41A, el artículo 41B, el propio artículo 41 de Código, ¿no?, que son facultades que tiene la autoridad para fiscalizar a los particulares, pero que no son facultades de comprobación. Del artículo 42A, pues diríamos que son las famosas invitaciones, ¿no? Las invitaciones que, no obstante que, si recordamos, hay una tesis por ahí del 97, que del tema de las invitaciones dice que las invitaciones son inconstitucionales, que violan el artículo 16 constitucional. No obstante esa situación, pues sigue esa disposición porque para la autoridad pues es evidentemente una forma más fácil de fiscalizar a los particulares. El doctor Marvin estaba platicando del tema del Seguro Social y pues el 90% de las revisiones del Seguro Social son vía invitación, ¿no? Porque es más fácil andar invitando a 30 que haciéndole a una auditoría a uno, ¿no? Entonces, el tema es que es más, el brazo se estira más con las invitaciones que con un procedimiento formal de fiscalización. Entonces, bueno, pues el 42A ahí lo tenemos. El 41 del Código Fiscal que habla de los requerimientos, ¿no?, las famosas hojitas azules, pues también son una función de revisión, de requerimiento de la autoridad, pero que no son facultades de comprobación, no son propiamente facultades de liquidación, ¿sí? El artículo 41A de Código, que sirve para los avisos de compensación, que sirve para el tema de verificar, ustedes mejor que yo saben que la autoridad en ocasiones va a ver a un contribuyente y le dice, resulta que el año pasado tú presentabas declaraciones del IVA mensuales de 100,000 pesos de pago, y ahora resulta que estás presentando declaraciones de 30,000 pesos, entonces pues ¿de dónde la diferencia, no? Entonces te invitamos a que vengas porque mira, ya hicimos aquí un PowerPoint donde ya pusimos aquí que disminuiste tus pagos provisionales y entonces algo está pasando, ¿no? Y bueno, pues eso lo faculta el artículo 41A del Código Fiscal para hacer ese tipo de revisiones así muy sui generis, que no son facultades de comprobación. Los requerimientos de las compensaciones, que la distinción que teníamos entre devolución y compensación era que la compensación siempre pasaba y la devolución costaba mucho trabajo. Bueno, pues hoy la distinción entre devolución y compensación es que la compensación está igual de difícil que una devolución, ¿no? Entonces no hay ninguna distinción en ninguna de las dos. Y el riesgo de la compensación es que no hay un documento que valide la compensación. Es un aviso, no es una autorización. Entonces el artículo 23 de Código pues establece propiamente un aviso de compensación y por lo tanto le abre el campo a la autoridad para que lo fiscalice durante 5 años. Cuando a la autoridad no le gusta esa compensación y no está de acuerdo con el saldo o no encuentra el origen del saldo o no lo quiere encontrar, pues entonces está el artículo 41A de Código para requerir a los particulares para verificar esos avisos de compensación en cuanto a los saldos que tengan determinados. Luego el artículo 41B, que son el artículo 41B pues son las famosas verificaciones, ¿no?, del RFC, ¿no?, sobre todo las verificaciones de domicilio fiscal, ¿no?, la verificación del Registro Federal de Contribuyentes, ¿no?, que pues son muy sui generis, ¿no?, las hacen como con el criterio de cada autoridad, cada ejecutor, cada verificador que va y bueno, pues hay mucha inconsistencia en esos temas. Estos son procedimientos que tiene la autoridad distintos a las facultades de comprobación de la autoridad, pero finalmente funcionan. Finalmente la autoridad puede determinar créditos fiscales, puede establecer sanciones a los particulares o por lo menos puede pedir que se lleve a cabo una regularización en relación con estos procedimientos. Mientras, pues habría que adicionar ahí al artículo 69B del Código Fiscal, porque el artículo 69B, que es el que vamos a ver en un principio, establece un procedimiento sumarísimo, ¿no?, es decir, rapidísimo, para verificar la existencia de las operaciones de los particulares. Entonces, pues el primer problema es cómo le ponemos de nombre, ¿no? Porque al final del camino, ¿cómo le podríamos poner a esa verificación de operaciones inexistentes,
a ese procedimiento antielusión, que algunos le llaman procedimiento antielusión, y bueno, pues el problema es que no es una facultad de comprobación. Finalmente es un procedimiento previo a las facultades de comprobación. Valdría la pena explorar un poquito el tema de por qué se declaró inconstitucional el artículo 42A del Código, porque el artículo 42A del Código, que habla de las invitaciones, pues la tesis de un colegiado de aquí de la Ciudad de México dijo que era inconstitucional en razón a que si el artículo 16 constitucional habla de las facultades de comprobación, pues no hay una disposición constitucional que permita que existan procedimientos previos a las facultades de comprobación. Por eso, si las invitaciones son para planear facultades de comprobación, pues como que eso no checa con las facultades expresas de comprobación que están en el artículo 16 constitucional. Entonces, bajo ese criterio, bueno, pues es por esa razón es que existe esa tesis del artículo 42A de Código en relación con el artículo 16 constitucional. Es decir, hay un procedimiento no previsto expresamente como una disposición constitucional que lo autorice para que se lleve a cabo. El artículo 69B, pues no podemos decir que son visitas domiciliarias, ni podemos decir que son revisiones de escritorio, ni podemos decir que es cualquier tipo de facultad de comprobación, que las facultades de comprobación, pues hay una lista de las facultades de comprobación que está en el artículo 42 del Código, ¿no? Ahí nos encuentran estos procedimientos. Y eso da como consecuencia que el primer problema sea pues saber cómo se llama este procedimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos le llaman un procedimiento antielusión fiscal, otros dicen que es evasión fiscal, otro es para verificar operaciones inexistentes, y bueno, pues el asunto es que en este país primero hacemos la ley y ya después le tratamos de entender y hacemos algo de teoría al respecto. Y entonces, por eso se nos pierden a veces las cosas en relación a lo que está regulando la autoridad. Diríamos que elusión fiscal y evasión pues son dos cosas distintas, ¿no? Ustedes saben que tanto la elusión como la evasión son dos delitos, ¿no? Elusión fiscal está en el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal, y evasión fiscal pues es lo que también le llamamos defraudación fiscal, ¿no? Y la evasión o defraudación fiscal está en el artículo 108 del Código Fiscal. Uno es la defraudación propiamente dicha, y otro es la elusión fiscal, que para algunos dicen no existe el concepto de elusión fiscal en el Código, y como no existe el concepto de elusión fiscal, no existe la elusión fiscal. El asunto es que si en la ley dice que tiene 4 patas, tiene cola, muerde y hace guau guau, aunque no diga perro, pues es un perro, ¿no? Entonces, el tema es que la elusión fiscal pues sí está tipificada como un delito y está en el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal, ¿no? El que realice actos u operaciones simuladas o inexistentes, ¿no? Y que genere una omisión de pago de contribuciones o se beneficie de alguna manera ante el fisco federal, es decir, obtenga una devolución indebida, ¿no? Se beneficie de una compensación o bien omite el pago de contribuciones. Entonces, bueno, pues la elusión fiscal va encaminada precisamente a realizar ese tipo de actos que dan como consecuencia que no se realice la actividad gravada, y como no se realiza la actividad gravada, pues entonces no estoy obligado a pagar ninguna contribución, ¿no? Más o menos eso es lo que establece el 109 fracción cuarta y lo que se puede decir que es, en términos muy generales, el tema de la elusión fiscal. Por eso, bueno, pues no podríamos decir que la elusión y la evasión fiscal sean lo mismo. Luego, pues la elusión fiscal, y entonces si otros dicen que si la elusión fiscal está tipificada en el artículo 109 fracción cuarta del Código Fiscal, entonces diríamos que la elusión fiscal pues es sinónimo de planeación fiscal, y entonces planeación y elusión fiscal son lo mismo. Pues también diríamos que no. La planeación fiscal consiste en la interpretación correcta de las disposiciones legales que nos permitan eficientar los recursos económicos para enterar las obligaciones y cumplir con la obligación en términos generales, ¿no? Entonces, la planeación fiscal es una cosa y la elusión fiscal es otra. La elusión fiscal es lo ficticio y la planeación fiscal es la realidad aplicada correctamente que nos permita eficientar nuestros recursos económicos. Eso sería la planeación fiscal. ¿Cuál es la distinción entre planeación y elusión fiscal? Pues que uno es real y el otro es ficticio. Por eso la planeación fiscal no está prohibida. El tema es que lo real pues lo volvamos una ficción, ¿no? Lo volvamos ficticio, ¿no? Y luego tenemos que desde luego la elusión fiscal pues es diferente a las infracciones administrativas. La elusión fiscal es un delito, las infracciones administrativas pues dan como consecuencia la imposición de sanciones desde el punto de vista del derecho fiscal sancionador. Encontraríamos como sanciones fiscales, pues hay 3 tipos de sanciones fiscales, ¿no? O sea, las sanciones administrativas propiamente, diríamos que son las multas, ¿no? Diríamos que son las clausuras,
Y bueno, y también diríamos que son la pérdida de un derecho. Si no realizas el entero de la retención, no te es deducible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos perdiendo un derecho. Entonces, bajo ese criterio, el asunto es que existen tres tipos de sanciones administrativas: la sanción de la multa, la sanción de las clausuras, que hoy cada día son menos, ¿no? Y la sanción de la pérdida de un derecho, que hoy cada día son más. Tarde o temprano van a establecer una disposición legal que diga: el que no tenga contabilidad electrónica y no la envíe por correo electrónico, por el buzón tributario y bla, 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 no les deducible X, Y, Z, ¿no? Hoy, por lo pronto, el tema de la contabilidad electrónica es una simple multa, una sanción administrativa, una multa, ¿no? Pero tarde o temprano pudiera darse como consecuencia esa situación, ¿no? Entonces, hay tres tipos, ¿no? Hay tres tipos de sanciones administrativas, y de esas tres tipos de sanciones administrativas tenemos que son distintas a la elusión fiscal, porque la elusión fiscal, pues es como bien lo comentan ustedes, pues es prácticamente un delito. Entonces, el artículo 69B del Código Fiscal lo que establece es un procedimiento para verificar las operaciones inexistentes. Y entonces, pareciera que hay una contradicción entre lo que es el tema de las deducciones, ¿no? Porque las deducciones, diríamos que existen pues 4 requisitos para que una operación sea deducible, ¿no? Y bueno, pues esto ustedes mejor que yo lo saben, que tendría que ver con el tema de que sea estrictamente indispensable, que esté registrado en contabilidad, ¿no? Que exista un comprobante con requisitos fiscales, ¿sí? Y que esté realizado el pago en forma referenciada, ¿no? Con cheque nominativo, transferencia bancaria y etcétera, etcétera, ¿no? Con estas modificaciones que se han establecido en estos 3 artículos, pues daría a entender que hoy la autoridad no le es suficiente el hecho de que una persona enseñe su estado de cuenta, enseñe que está registrado en contabilidad, demuestre que hay un comprobante fiscal y que demuestre que ese comprobante fiscal cumple con requisitos fiscales, y que, bueno, el concepto que establece el comprobante fiscal hace mención de que sea estrictamente indispensable. Entonces, en los procedimientos de fiscalización de las autoridades, pareciera que hoy estamos adicionando un concepto más. Los procedimientos de fiscalización de la autoridad ya no se conforman con estos 4 puntos que estamos comentando, sino que adiciona un punto más para algunos. Para la autoridad, cuando contesta las demandas, dice que no, pero bueno, ese punto adicional diríamos que es acreditar la existencia de la operación. Entonces, hoy los procedimientos de fiscalización de la autoridad, salvo su mejor opinión, van encaminados a acreditar la existencia de la operación. Y entonces, ya no le es suficiente a la autoridad el estado de cuenta, ya no le es suficiente el registro, el comprobante fiscal, el pago referenciado, etcétera, sino que quiere acreditar prácticamente la operación. Y entonces, las autoridades dicen, bueno, pues esta no es una obligación adicional. Esto se desprende de la obligación que tiene el particular de acreditar que esa operación es estrictamente indispensable. Entonces, yo no estoy poniendo ninguna obligación más. El particular, ¿qué dice cuando se defiende? Dice, oye, no, pues lo que pasa es que ya aparte de esos 4 requisitos que me estás determinando, ahora estás haciendo no deducible algo porque dices que es una operación inexistente. Pero pues eso, yo no tengo la obligación de enseñarte un contrato, de enseñarte un vale de entrada de la bodega, un vale de salida de la bodega, no estoy obligado a enseñarte una minuta, un control de entradas y salidas del personal, no sé, lo que ustedes consideren conveniente. Al final de cuentas, pues esa información pareciera que no es necesario para acreditar el ejercicio de un derecho, ¿no? Porque finalmente la deducción, pues, es el ejercicio de un derecho, no es una obligación, es el ejercicio de un derecho. Yo sabré si lo ejerzo o no lo ejerzo, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, pues hay una contraposición en los criterios de los tribunales, bueno, de los tribunales no, más que nada en los criterios de la autoridad y del particular cuando se defiende. El particular dice, se está adicionando una obligación, y por otro lado la autoridad dice, bueno, pues es que eso no se está adicionando. Eso se desprende implícitamente del concepto de estrictamente indispensable. Y para que demuestres que es estrictamente indispensable, pues tendrías que decirme que cómo se hizo esa operación, quién realizó el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, hoy los procedimientos de fiscalización pues van más o menos encaminados a este tema. ¿Qué dice la autoridad al respecto? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un acta final, más o menos ahí transcrita, ¿no? Y dice esta acta final más o menos así, dice, no demostró la materialización de la operación de compraventa, en virtud de que con independencia del registro contable y la facturación de los estados de cuenta bancarios, es menester que los registros se encuentren soportados por la documentación correspondiente. Pues la contabilidad, al expresar los movimientos y modificaciones del patrimonio del contribuyente, al identificar hechos económicos derivados de transacciones comerciales, las mismas transacciones se reflejan documentalmente.
Dice, debe acompañarse de la documentación necesaria, registro, forma de pago, factura, materialización de la especie de la transacción, a efecto de acreditar que la transacción fue efectivamente efectuada. Pues de la documentación es una consecuencia natural de las transacciones comerciales. No se acredita fehacientemente, lo que acredita que tales operaciones carecen de causa negocial. Y luego dice, un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan su derecho corresponden a operaciones reales. No basta con acreditar que se cuenta con la factura y el comprobante de pago que cumpla los requisitos sustanciales, sino que fundamentalmente es necesario acreditar que dichos comprobantes en efecto corresponden a operaciones reales, ¿no? Y entonces, bueno, pues bajo ese criterio, aquí en esta acta final no están diciendo que el comprobante fiscal sea falso, no están diciendo que no se haya realizado el pago, que el comprobante no haya cumplido con algún requisito. Aquí lo que están diciendo es que lo que habíamos visto en un principio, que la operación pues no está acreditada la existencia de la operación, ¿no? Y entonces, pues hoy las autoridades hacen este tipo de procedimientos y este tipo de procedimientos pues dan como consecuencia que hábilmente podríamos decir que al que le corresponde la carga de la prueba, pues no va a ser a la autoridad. La autoridad va a decir, con esto no me es suficiente para acreditar la operación. Y al decir, esto no me es suficiente para acreditar la operación, pues a quién le corresponde demostrar las bitácoras, los vales de entrada y salida de la bodega, las idas y venidas del personal, los reportes, los minutarios, bitácoras, informes, etcétera. ¿A quién le va a corresponder demostrarlo? Pues al contribuyente, ¿no? Entonces, hoy es más fácil para la autoridad fiscalizar respecto a este tipo de conceptos de operaciones inexistentes que prácticamente fiscalizar otro rubro en el cual la autoridad tenga que comprobarlo, ¿no? Pareciera que va inmiscuido aquí el tema de que la carga de la prueba le corresponda entonces no a la autoridad, sino que la carga de la prueba le corresponda al contribuyente, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que tomar en consideración esa presunción de inocencia que está en el artículo 20 constitucional, que si quieren ustedes apuntarlo, hay una tesis del 2014 que hace mención de que la presunción de inocencia, que eso es algo obvio, ¿verdad?, pero que la presunción de inocencia no es nada más para el derecho penal, es también para el derecho administrativo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la presunción de inocencia le corresponde, la carga de la prueba de acreditar la existencia de una infracción, de un delito, teóricamente le correspondería a la autoridad y bueno, pues aquí pasa exactamente lo contrario. Ahí puse una tesis al que le interese, esta sentencia de la Corte Interamericana que hoy está de moda. Esta sentencia de la Corte Interamericana hace mención de la explicación de por qué la presunción de inocencia. Entonces, bueno, aquí nada más vienen unas líneas, no nos va a dar tiempo de leerla, pero vale la pena ahí al que le interese buscar esta tesis, bueno, esta sentencia mejor dicho, que hace mención de la importancia de la presunción de inocencia, ¿no? De la presunción de inocencia que es contraria a la presunción iure et iure, ¿no? La presunción iure et iure significa que no admite ninguna prueba en contrario, y la presunción iuris tantum significa que se admite cualquier prueba en contrario. Cuidado con la firma electrónica, lean por ahí el 19A de código. Dice el 19A de código que la presunción no es iuris tantum, la presunción es iure et iure. Entonces, con la mano en la cintura, la autoridad puede decir, este señor firmó la declaración, la presentó con deducciones falsas. Delito del artículo 109, fracción primera de código. Oye, no es mi firma, fue el contador, no fui yo, no fue mi firma, no es mi voz, pues nada, ¿no? Entonces, el tema es 19A de código, hay una presunción iure et iure que de alguna manera pues sería inconstitucional, ¿no? La presunción iure et iure no admite prueba en contrario, en cambio la presunción iuris tantum pues teóricamente tendría que ser bajo un Estado liberal de derecho, pues tendría que existir esa presunción iuris tantum y no esa presunción iure et iure que está en el artículo 19A del Código Fiscal. El otro tema es algo que ha sido poco explorado, que el mismo artículo 20 constitucional establece y que tiene que ver con ese principio de no autoincriminación, al que le llaman en latín nemo tenetur, ¿no? Es decir, que con mis propias evidencias y mis propias pruebas la autoridad me pueda incriminar. Entonces la autoridad tendría que buscar otros elementos u otros datos como para poder confirmar la existencia de mi culpabilidad. Y bueno, pues aquí la autoridad se basa únicamente en los elementos que le dé el particular, ¿no? Entonces con esos elementos es suficiente para decir que algo no es procedente, ¿no? Algo no tiene una validez sustancial y que por lo tanto determine un crédito fiscal a ese particular en ese sentido. ¿Qué dice entonces el artículo 69B del Código? Bueno, pues el artículo 69B
Habla de un procedimiento previo a las facultades de comprobación. Ese procedimiento previo para las facultades de comprobación es para verificar las operaciones, si estas operaciones son existentes o no. Y entonces dice el artículo 69b, bueno, pues consideramos que las operaciones son inexistentes y se da alguno de estos tres rubros, ¿no? Que el particular, ese proveedor, esto va dirigido a los proveedores, que el proveedor no tenga infraestructura, ¿no? Para realizar esa operación. 2, que no tenga el personal para llevar a cabo esa operación. Y 3, que no tenga domicilio fiscal, ¿no? Entonces, sabemos nosotros, sobre todo con las reformas del 2002, que el talón de Aquiles de la autoridad es el domicilio fiscal de los particulares, ¿no? Por eso, si ustedes ven todas las consecuencias que tiene el no contar con domicilio fiscal o que el domicilio fiscal no sea el que corresponda, pues vemos que las sanciones son excesivas, ¿no? Y bueno, pues una de esas razones para decir que la operación es inexistente es en el sentido de que no exista un contribuyente localizado. Entonces, sobre esos tres rubros, la autoridad va a considerar que las operaciones son inexistentes, porque no hay infraestructura, porque no hay personal o porque el contribuyente está como no localizado. Habría que considerar que está como no localizado en el momento en que se realiza la operación. Ya la Corte cambió el criterio que tenía ahí absurdo, que decía que el que estuviera como no localizado era una causal para rechazar la deducción. Bueno, pues ese criterio de la Corte ya desapareció, ¿no? Y cambiaron ese criterio después de 3 años y yo no sé cuántos perjudicados hubo por ese absurdo criterio, que al final la Corte lo cambió y que bueno, pues hoy precisamente con esta nueva ley de amparo, pues hay 3 formas de crear jurisprudencia y una de ellas es la sustitución de la jurisprudencia y eso permite pues que hoy teóricamente pues ya haya cambiado ese criterio. Entonces, cuando habla sin domicilio fiscal, pues entenderíamos que es en el momento en que realiza la operación. Si después de 2 años o 3 años fiscalizan a ese contribuyente y no encuentran el domicilio del proveedor, pues es problema del proveedor, ya no es problema del contribuyente, ¿no? Y entonces hay tesis relacionadas con ese tema. Mientras, pues ahí tenemos que para la autoridad esos 3 rubros son los que va a determinar que son operaciones inexistentes. Y bajo ese criterio, pues lo que hacen es un procedimiento sumario, como lo habíamos platicado, que está en ese artículo 69b, y entonces la autoridad pues manda una resolución administrativa al proveedor, ¿no? La primera parte es que manda una resolución administrativa al proveedor y esa se publica en el Diario Oficial de la Federación. Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, pues en el Diario Oficial y en la página del SAT aparece la lista de aquellos contribuyentes proveedores que se considera que no realizaron esa operación. Y entonces la autoridad le manda ese requerimiento a esa persona vía buzón tributario. Hoy no existe el buzón tributario, entonces habrá que mandarlo en forma de notificación personal. El 90% de esos proveedores no existen ya, ¿no? Ya están liquidados, ya desaparecieron, ya no los encuentran, etcétera. Bueno, pues a 10 los notifican y entonces tienen 15 días para dar contestación a ese requerimiento de esa autoridad. Se publica la lista de estos proveedores en la página del SAT, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entonces aparecen estos proveedores que están amparando teóricamente operaciones inexistentes. Y en ese sentido, con eso la autoridad inicia este procedimiento administrativo, que no son facultades de comprobación, sino que es un procedimiento administrativo para verificar este tipo de operaciones. ¿Qué dice más o menos ese requerimiento? Bueno, prueba de que no es un procedimiento de facultades de comprobación es que la autoridad hace un requerimiento basado en datos que más o menos aquí tenemos un requerimiento de la autoridad relacionado con esto. Le quité el nombre, pero si quieren poner el suyo, allá ustedes. Entonces dice, el expediente abierto a nombre del contribuyente, así como la base de datos, cuenta única, no sé qué, consulta nacional de tal, consulta de bla, 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 se detectó que durante el ejercicio fiscal de 2011, dice, comprendido del tal a tal mes, emitió comprobantes fiscales. Se supone que esta disposición entró en vigor en 2014, ahorita vamos a comentar algo al respecto. Ahora bien, de la información de bla, 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 ¿no? Aquí habla de bases de datos, consulta nacional y tal, se considera que no tiene personal para poder realizar sus actividades económicas. Dice aquí, no presentó declaración anual y no manifestó información en el anexo tal. Asimismo, no presentó declaración por retención de ISR, prestación de servicio personal subordinado, razón por la cual se considera que no tiene personal para poder realizar sus actividades económicas, situación que lo coloca en el supuesto del artículo 69b, ¿no? Luego más adelante dice, por otra parte, de la información obtenida en la consulta, en el sistema de consulta tal, se considera que no cuenta con activos ni con la infraestructura
suficiente para poder realizar sus actividades económicas, situación que lo coloca en el artículo 69b. Entonces está diciendo no hay personal, ¿no? 2, no hay infraestructura, ¿no? Dice aquí de la inspección que se llevó a cabo, ¿no? Se hizo constar que los visitadores en compañía del compareciente y los testigos de asistencia realizaron un recorrido físico al inmueble, no se observaron activos fijos tales como herramientas, materiales, equipo, maquinaria, con la cual pudiera haber prestado algún servicio. Y razón por la cual se observa que no cuenta con la infraestructura ni capacidad material necesaria para realizar su actividad económica. Y luego dice aquí, se le apercibe que si transcurrido el plazo concedido, se encuentra definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69b, y es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. Y entonces, este requerimiento es el primero que estábamos viendo aquí en esta llave, ¿no? El primer requerimiento que manda la autoridad va relacionado con este documento que estamos comentando, ¿no? Para que de alguna manera la autoridad considere que la operación que se está llevando a cabo pues es inexistente. De esos contribuyentes, pues si del 100% desaparecieron el 90%, bueno, pues el 10% se amparó, y entonces de esos 10% que habrá contestado y habrá acreditado la operación, porque aquí no hay de otra, o acreditas la operación o la acreditas, ¿no? Adicionalmente promovieron un amparo, ¿no? Ustedes saben que con la nueva ley de amparo de abril del 2013, pues permite que se pueda otorgar la suspensión de una norma, de los efectos de una norma jurídica, ¿no? Muy buenos días, vamos a continuar con este evento, Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal. Muy buenos días nuevamente. El tema de esta cuarta magna conferencia es defensa penal fiscal en visitas domiciliarias. Y tengo el gusto de presentar al expositor, al maestro Andrés Mateos Santiago. Para quienes no lo conocen, es especialista en créditos de alto impacto y defraudación fiscal, considerado como uno de los mejores fiscalistas de México, litigante, conferencista y asesor en la materia fiscal, licenciado en Derecho con mención honorífica y especializado en impuestos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, asociado fundador del Círculo Mexicano de Fiscalistas, catedrático del área fiscal en diversas universidades del país, expresidente del Colegio de Fiscalistas del Estado de Puebla, conferencista a nivel nacional e internacional, articulista en diversas revistas, autor de exitosas obras fiscales. Actualmente es director jurídico corporativo de su propia firma, consultor en asuntos especializados en defraudación fiscal y litigante. Titular del programa La Hora del Maestro Andrés Mateos, el fiscalista de México, todos los viernes a las 12 del día a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida, maestro. Iniciamos. Pues muy buenos días, un placer saludarles, estar con ustedes. Agradezco mucho su visita. Vamos a tener el cierre de este congreso con esta conferencia, visitas domiciliarias, la defensa penal fiscal. En cualquier momento pueden ustedes participar. Es un placer escuchar sus comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Perfecto. ¿El material se ve desde ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Bien? ¿O algo como que nos… ¿Ingeniero? ¿Sí? ¿Usted? Ajá, ahorita nos hacen favor para fijar bien los materiales. Este material ya lo tienen ustedes o lo deben tener o lo van a tener en su máquina, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar fuerte. Vamos a iniciar fuerte. Lo primero que tenemos que distinguir, amigos, es si el deber impuestos o no deber impuestos, si el crédito fiscal ¿es delito o no es delito y por qué? Si deberle al fisco es un delito o no.
Entonces decíamos, si es delito o no es delito, lo primero que tenemos que hacer es la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la obligación de pagar contribuciones? Porque necesitamos determinar si el deber contribuciones tiene un origen, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su ámbito? ¿Es penal? ¿Es administrativo? ¿Es civil? ¿Es mercantil? ¿De dónde nace la obligación de pagar contribuciones? Porque de ahí nos va a servir para poder interpretar el derecho penal fiscal. ¿Cuál es el fundamento del pago de obligaciones, amigos? ¿Quién lo recuerda? 31, fracción cuarta de la Constitución, correctamente. Dice el 31, son obligaciones de los mexicanos, ¿de acuerdo? Primer renglón, son obligaciones de los mexicanos. Contribuir para los gastos públicos de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios en que se resida, de manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Eso no lo traen en su material, pero es el 31, fracción cuarta. Vamos a analizar esto. Son obligaciones, dice. Las obligaciones, contadores y abogados especialmente, las obligaciones, ¿a qué campo pertenecen? Civil. Por lo tanto, de entrada, la naturaleza entonces de las contribuciones, su naturaleza es civil, no es penal, es civil, la obligación es civil. Las obligaciones, recuerden ustedes, se clasifican en obligaciones de dar, hacer y no hacer. La de pagar contribuciones, ¿qué tipo de obligaciones? Dar y hacer, ¿de acuerdo? Dar y hacer. Entonces es una obligación del orden civil. Son obligaciones de los mexicanos, determinado de quién, sujetos. Aunque en esto de los mexicanos debemos entenderlo ya por interpretación de la jurisprudencia y del artículo 1 del Código Fiscal Federal, de todos los que obtengan ingresos, no nada más mexicanos, sino también extranjeros, ¿ok? Que por estar en México quedan obligados al cumplimiento de las leyes mexicanas y también a la protección. Su patrimonio y su persona entra bajo la protección de las leyes mexicanas. Son obligaciones de los mexicanos. Contribuir, entonces fíjense que es una obligación determinada de hacer ¿qué? Contribuir, pagar. Para el gasto público, obligación determinada de hacer y de cumplir. ¿Para qué? Tiene un fin específico. No dice para lo que quieras, no, para el gasto público de la Federación, Estados y Municipios en que residas de manera proporcional y equitativa. ¿Qué es lo proporcional y qué es lo equitativo? ¿Lo proporcional a qué se refiere? De acuerdo a la capacidad contributiva de cada individuo. La capacidad contributiva de cada individuo. De acuerdo a la riqueza. ¿Y lo equitativo? Igual, igual. Trato igual de la ley debe tratarte por igual. Se dice que, fíjense, la riqueza, por ejemplo, en los países capitalistas, la riqueza, por su naturaleza, las personas tenemos riquezas diferentes. Algunos ganan salario mínimo, otros más del mínimo, y en fin. Pero la única forma de igualar la riqueza entre la ley y las personas es a través del trato igualitario. Entonces, de manera proporcional y equitativa. La primera pregunta para ustedes en la proporción y equidad. Si proporción es pagar de acuerdo a mi riqueza, ¿qué pasa cuando una empresa entra en crisis económica y está en quiebra, por ejemplo? ¿Podría dejar de pagar contribuciones? ¿Es legítimo? ¿En base al principio constitucional o no? ¿Correcto? Por ahí va. Entonces, mira, la proporción es pagar en base a la riqueza. Si la riqueza se extingue, ¿qué es lo que se extingue? La proporción de pagar. ¿Qué es lo proporcional? De ese ingreso que tienes, una parte te corresponde pagar contribuciones. ¿A qué? De acuerdo al sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, a los elementos contenidos en las leyes fiscales. Pero por si alguna razón la empresa deja de tener esos ingresos, esas contribuciones, pues entonces, ¿qué sucede? ¿Es legítimo dejar de pagar impuestos? ¿Eso es delito? No. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde podemos nosotros corroborar esto? ¿Quién me da un punto de vista? ¿Dónde es legítimo que le digan a su cliente, si ya no tienes dinero no te preocupes, empresario, si te fincaron un crédito de 50 millones o 20 millones de pesos y no los vale tu empresa, pues no los pagues, te lo está diciendo
tu asesor. Una es el 31 fracción cuarta. ¿Qué otro? Más específico y concretamente. ¿Dónde lo tienen? Vamos a leer fiscal. 146B del Código Fiscal de la Federación. La cancelación por insolvencia. La cancelación en las cuentas públicas puede darse por dos situaciones nada más. Una, la insolvencia del deudor, y la segunda, la incosteabilidad en el cobro. Al fisco no le interesa ir a cobrar a un municipio donde para llegar tiene que gastar y ver si recupera una multa de 850 pesos. La cancela. Es insolvencia, incosteabilidad en el cobro. El contribuyente que ya no tiene posibilidad de pagar, en su momento pagó contribuciones la persona moral, pero debido a la competencia desleal, debido a la devaluación, debido a una desgracia, debido a que estoy en el puerto de Acapulco y me has causado tantos perjuicios con los movimientos sociales, ya no tengo cómo pagar. ¿Es delito? No, no es delito. Es un estado natural en el cual caí por desgracia. Entonces, esto está reconocido por la Constitución, nadie está obligado a lo imposible. Las deudas de carácter civil, dice el 17 y el 13 constitucional, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Si ya dijimos en una conclusión previa que la naturaleza del pago de contribuciones o de la obligación es civil, y yo le debo al fisco, ¿no lo dice la Constitución? Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Mi deuda con el fisco es civil. ¿Me pueden meter a la cárcel por eso? No. ¿Qué es la insolvencia entonces? ¿Cuándo una persona es insolvente? Una persona es insolvente cuando ya no tiene bienes para pagar o no tiene bienes que se le embarguen o ya no tiene posibilidad. Fuera de los gastos que son prioritarios, como cuáles son alimentos, deudas con terceros preferentes. Esto se llama prelación y grado, ley de concursos mercantiles, básicamente. ¿Qué es la prelación y qué es el grado? Tú le debes a acreedores, ¿a quién le vas a pagar? Lo poco que te queda le vas a pagar preferente, prelación, preferente. ¿Quiénes son preferentes? Obreros, deudores alimenticias, obligaciones de pago inscritas debidamente en el registro público de la propiedad con anterioridad, prelación. Grado, necesidad. ¿Quiénes tienen mayor necesidad en el grado? Una pensión alimenticia, por ejemplo. Todo el contexto de las deudas fiscales es civil, señores, todo. El derecho primero se forja en el derecho civil, desde los romanos, la jus civitatis o jus civiles, decían ellos, los ciudadanos de la Roma. Sobre esto nace el derecho mercantil, sobre el mercantil el administrativo, sobre el administrativo el fiscal. El fiscal tiene reglas del derecho civil, de cuna es derecho civil. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. ¿Estamos bien en esa conclusión hasta ahí o hay alguna duda? Estamos bien. Entonces, ¿por qué me meten o por qué me pueden meter a la cárcel? ¿Por qué me pueden decir que soy un delincuente o que alguien incurrió? ¿Cuándo se salta? ¿Cuándo se da este cambio? ¿Cuál es la diferencia? Si ya dijimos que constitucionalmente es civil, ¿por qué entonces se pueden presentar querellas y por qué hay gente que está detenida por defraudación fiscal? ¿Cuándo sucede este cambio? ¿Por qué? Cuando la obligación de pago trata de obstruirse esa obligación de pago, esa deuda, hay un nexo entre la deuda y mi posibilidad y ese nexo es la maquinación, el engaño, el dolo, el artificio, la estrategia fiscal indebida, la estrategia de planeación fiscal indebida, la simulación fiscal. ¿Me explico? Cuando mi simulación, yo estatuyo una simulación fiscal totalmente, no agresiva, no quiero decir que sea agresiva, sino totalmente basada en la simulación, en el dolo, en el engaño, para evitar pagar la contribución. O bien, tengo perfectamente una capacidad perfectamente en línea, sana, y de pronto me invento por ahí
lo que ustedes quieran, ¿no? La vil desgracia, la empresa tuvo problemas, te quedaste sin posibilidad y entonces ya no debes contribuciones. Pues en la regla de que si ya se agotó el patrimonio no pagarías, dijéramos, pues qué padre. Pero en la situación de que es una cuestión simulada, eso es delito. Entonces, ¿cuándo surge la materia penal fiscal? ¿En qué casos? Cuando media entre la obligación y la capacidad o posibilidad de pago, la mala fe, el endoño, el engaño o la simulación. ¿De acuerdo? Ahí está, esa es la diferencia. ¿Qué pasó? Hablar de operaciones inexistentes, pues obviamente eso ya es dolo y engaño, tendiente a qué? Pues a un objetivo, deja de pagar esas contribuciones. Por eso yo le digo a mis clientes, a ver, ¿cuánto debemos en el crédito fiscal? Pues que debemos 40 millones. ¿Cuánto vale la contribuyente, la empresa, en activos? Pues vale 20 millones. ¿Tenemos posibilidad de pagar o qué hacemos? A veces los contribuyentes dicen, pues mire, si pedimos un crédito, si pedimos préstamos, si vendemos, si hipotecamos, si hacemos, pagamos un poco y ya nada más le quedamos a deber sus honorarios a usted, abogado, ¿no? No, pues no, no, pues tampoco. No, lo que tienes que decirle a la contribuyente, mira, pues si ya no se puede con esta empresa, pues déjala con su deuda. No caigas en la maquinación. El vender bienes, si tú le dices al fisco, mira, tuve que vender estos bienes, no va a pasar nada, porque ni siquiera estaban embargados. Tú le dijiste, tuve que deshacerme de estos bienes porque tuve que pagar mis pasivos. A que le digas, fíjate que yo no tenía bienes, ese es el engaño, ¿de acuerdo? Yo no tenía bienes, no, cómo no, sí tenías, los vendiste y no me avisaste. A decirle, sí los vendí, no los tenías asegurados, fisco, ¿cuál es el problema? Que es diferente si ya los tienes asegurados y te deshaces de ellos, porque entonces ya es depositaría infiel. Entonces vamos viendo que no es tan drástico esto de la deuda. Ya iremos viendo en toda la conferencia muchas alternativas. Hasta acá, espero que haya quedado comprendido el origen de la deuda fiscal, es civil, no es penal. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento ya pisamos el terreno penal fiscal? Pero que el Código Fiscal reconoce finalmente la insolvencia del deudor como una situación natural. Obviamente nadie te lo va, el fisco no te va a otorgar la insolvencia así de primera mano, la tienes que solicitar. La tienes que solicitar ¿a quién? A la administración local jurídica o a la de recaudación si ya te están cobrando, es por vía de acción. ¿Qué tienes que decir? Pues soy la empresa fulano tal, soy representante legal, como lo demuestro, igual con mi testimonio notarial, y hago de su conocimiento, ¿verdad?, que la empresa durante tantos años que mantuvo en actividad, siempre pagó sus contribuciones de acuerdo a las declaraciones anuales de las cuales ustedes tienen conocimiento, pero yo me permito exhibirles copias simples. Pagué contribuciones. La contribuyente tuvo tantos empleados y cumplió con su obligación de asignación al Instituto Mexicano del Seguro Social, como también se los demuestro. La contribuyente generó riqueza, tuvo su domicilio fiscal, siempre estuvo localizada, pero sin embargo, por situaciones ajenas a nuestra voluntad totalmente, repentinamente cayó el patrimonio de la contribuyente, como también se los demuestro con una prueba pericial contable. Al tiempo de hoy, la contribuyente no puede enfrentar el crédito fiscal determinado por ustedes en la revisión del ejercicio tal. Hago de su conocimiento que durante todo el desarrollo de la revisión fiscal nunca se observaron situaciones de carácter penal, toda vez que nunca en las actas parciales consta figuras de dolo, de simulación o de engaño. El crédito fiscal es simplemente por esta circunstancia. Punto. Ante la imposibilidad que tenemos, ofrezco en pago la totalidad de la empresa en la vía administrativa en el momento que ustedes gusten. Pongo a disposición de ustedes la contabilidad completamente para su revisión. Y solicito que en la parte del interés fiscal que no alcance a ser cubierta ni garantizada con los bienes de la empresa, opere en nuestro beneficio el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, 146A, la insolvencia del deudor por imposibilidad de pago. Punto. Así se trabaja el derecho fiscal.
con razones lógicas, apoyado en situaciones jurídicas, pero con razones lógicas. ¿Sale? Bueno. También, ojalá se pudiera, pero fíjate, yo digo, si la empresa si puede la empresa, pues qué bueno, ¿no? Pero ya sabemos cómo, hemos visto créditos exorbitantes todos, ¿no? O sea, impagables, dices, no, o sea, ¿cómo puedes pagar un crédito de 1,000 millones, de 500 millones? O sea, no puedes. Es la verdad que no puedes, entonces, ¿qué haces? Ahí es en donde el abogado tiene que buscar una alternativa viable y punto, ¿no? En fin, eso es parte de. Puede venir una negativa, puede ser que no te contesten. Y entonces operará la negativa ficta. Y tendrás que demandar al tribunal la negativa ficta, ¿no? Sí, puede ser que no te contesten, pero lo importante es, si tú lo quieres solicitar, la solicitas ya. Si no, esperas a que te demanden, a que te quieran cobrar, y ahí tú lo haces valer, solicitas, se declare el beneficio del artículo 146A, la insolvencia del deudor. Algunos me han preguntado, oye, pero eso casi no existe en el mundo fiscal, y me han dicho, tú, Andrés Mateos, ¿tienes insolvencias declaradas? La respuesta es sí, tengo insolvencias declaradas. ¿Se los puedo probar? Sí, se los puedo probar. ¿Grandes? Sí, grandes. Sí existe. O sea, tienes toda la razón, porque algunos dijeron, oye, no es justo, ya nos enteramos los contribuyentes que una gran cantidad de empresarios, de empresas renombradas, te dijeron que no tenían dinero para pagar y les aplicaste el artículo 146 y los declaraste insolventes. Eso es trampa, ¿no? ¿Y qué dijo el SAT cuando compareció a responder a través de sus funcionarios, servidores? Dijeron los funcionarios, es que la insolvencia es perfectamente válida. Es una institución jurídica que está en el Código Fiscal Federal. Pues sí, tienen razón. Como diciéndonos, si tú no la hiciste valer, pues es muy tu problema. Estos señores sí la hicieron valer y ahí se las declaré. Bueno, ese es el aspecto de la respuesta, ¿no? En el fondo de las relaciones, en el fondo político, pues sabes que echaron a andar las insolvencias para cancelar créditos, ¿no? Pero de que existe, existe y ahí está. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Sí. En el caso que comenta de ¿la insolvencia se dio de manera natural o usted la provocó? Natural. 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 Sí, natural. Sí, natural, porque ya si es provocada, ya caemos en la cuestión penal. ¿A dónde vamos? No, es que a lo que voy es de que muchas de las veces tiene que provocársela a las empresas porque Pues tienen también. bienes, tienen algunas cositas ahí, ¿no? Y el empresario es lo que dice, ¿no? Oye, si me deshago de lo poquito que llego a tener, pues definitivamente se acaba todo. Sí. Por eso muchas veces no concurres a solicitarla porque tienes por ahí algunas cositas que tienen valor, ¿no? Sí, mira, ¿qué pasa en el punto de la insolvencia? Tú le tienes que dejar abierta la puerta a la autoridad para que te investiguen. Dices, a ver, chécate en mi empresa si tengo más bienes registrados. Y es más, si quieres, chécame como persona física y verás, aunque si eres un socio no tienes por qué abrir la puerta, ¿no? Pero si fuera el caso de muchas veces el representante legal no tiene ni bienes a su nombre, ¿no? Entonces no tiene ni como persona física ni como empresario ni nada, ya no tiene. Deja abierta la investigación, a ver, investígame, no hay más. Sí, ¿a qué se refiere? Si la solicitas como persona física, que no tengas bienes. Si en el término de 5 años, dice el 146A, la insolvencia del deudor no lo libera de su deuda. ¿Qué quiere decir esto? Te declararon la insolvencia, pero no te declararon la extinción de la deuda. Cuidado con esto, ¿sale? Esto es muy delicado. Por eso
hay que manejarlo bien. La insolvencia no quiere decir ya, te borramos del padrón de deudores. No, ahí quedas, nada más que quedas con una clave. Esa clave es decir, insolvente. 5 años. Si en 5 años tú tienes bienes, aperturas cuentas de banco y demás, te van a estar molestando. Las puede tomar el fisco a cuenta de todos los accesorios. ¿Sí? ¿La insolvencia nada más sería para la moral o también hay que declarar insolvente a los socios ya que responden a todo? No, para la moral, nada más para la moral. Sí, la moral nada más. Sí, los socios es otro asunto. Los socios son responsables solidarios, de acuerdo al 26 del Código Fiscal de la Federación, pero en la responsabilidad solidaria operan otras reglas. El socio responde de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Primero responde la contribuyente, la persona moral. Después responde en la parte del interés fiscal que no alcance a ser pagado o garantizado con bienes de la contribuyente, responde el representante legal. Ajá. Y después del representante legal responden los socios. Por reforma del 2014, ahora es en porcentaje la responsabilidad. Pero por eso digo que es subsidiaria. Primero empresa, después representante legal, después socios o accionistas. ¿Sale? Hay un dispositivo, el 26A del código, en el caso de personas físicas, Sí. que dice, oye, si no tienes afecto a la actividad empresarial, ciertos bienes no tienes por qué responder, o no van a responder estos ante la obligación que tenías fiscalmente hablando. ¿Ha tenido alguna situación ahí donde puedas separar un cierto patrimonio de la persona física? Sí, sí, eso obedece a algo que hoy se llama planeación estratégica, si ustedes quieren, o estrategia de protección patrimonial de las personas físicas. Claro que sí, es más, tenemos que hacerlo, eso no es ilegítimo. Alguna ocasión me decían, ¿la planeación es ilegal? No, la planeación es perfectamente válida. Un Estado político, México, si no tiene una planeación de cómo enfrentar su ejercicio fiscal, estamos perdidos. Una empresa, si no planea, estamos perdidos. Pero vamos a decir, yo lo que me refiero aquí es en cuanto a cancelación por insolvencia. O sea, yo voy con el fisco y le digo, soy persona física con actividad empresarial. Aquí está mi contabilidad y esta es la relación de mis activos afectos a la actividad empresarial. Sí, Te respondo por esto y por el otro lado tengo estos otros bienes que no tengo en el registro público y de los cuales no me aparecen para nada dentro de la actividad empresarial. sí, El fisco le ha dicho, sí te lo cancelo, Sí. aún a pesar de que tenga esos bienes. sí, porque ¿De alguna manera que nos pueda mandar un... sí, y te voy a decir por qué, y te voy a decir por qué. Te lo digo de una vez, para que no te, no. No, lo que pasa Ajá. es que yo tengo en personas morales y en personas físicas y ha sido una lucha constante contra los... Y no Bueno. nada más en una localidad, no en varias localidades, porque el fisco le importa un soberano común. Sí, claro, pero te voy a decir cuáles son los argumentos que yo he manejado y que me han dado resultado y que han servido. Yo le preguntaría, ¿tiene un local en específico donde le ha resultado eso o pasa un cambio? No, porque no, porque entonces, La flexibilidad, sí, porque yo no creo no, pero yo te diría, si lo necesitas en concreto, me dices, no te preocupes, todo está resuelto, ¿no? Vemos el punto de lo jurídico. Yo entiendo perfectamente que tú me dices, ¿hay algún administrador para negociar? O que haya tenido ese criterio, sí los hay. O sea, yo no me refiero a negociación extra, No, sino que acepte el criterio. sino que dices, oye, en tal local sí le han emitido ese criterio, bueno. Y si lo emiten, vamos por el razonamiento jurídico, si te parece. El razonamiento jurídico es, primero tenemos que ver si la persona física tiene sociedad conyugal, si está casado, ¿no? Primero. Si es sociedad conyugal, por ejemplo, y entran los bienes a la participación del 50 y 50, que es un punto bien interesante, porque el contribuyente, el esposo o la esposa, puede asegurar su 50%. Dos, de la parte restante del 50% lo puedes asegurar respecto de pensiones o alimentos o algún fideicomiso o alguna garantía. Por eso, decía yo hace un momento, con una planeación perfectamente válida, puedes dejar a salvo todo un buen patrimonio. Y nada es fuera de la ley, ¿no? No, yo me estoy refiriendo a no llegar a esa situación. O sea, la ley me dice sin que yo tenga que llegar a una planeación, a una estrategia de esa naturaleza, porque la ley natural así la pone. Oye, no están afectos a la actividad empresarial esos bienes, por tal motivo no responden. Así
así es el 26A. Ujú. Por lo que me dice, pues sí, o sea, yo puedo agarrar y hacer una serie Exacto. sí, pero o sea, vamos a decir, yo no necesito, como está la ley, no debiera yo necesitar llegar a eso. No debieras, pero Mi pregunta, pues. yo te diría así en cuestión de prevención y de buen abogado, si vamos a hacer uso de una solicitud de este tipo, yo la juego primero a seguro con todo lo que está allá, porque yo me voy a tener que destapar ante el fisco, Es que mire, pasa una situación, le voy a ¿no? poner una situación. Ajá. Vamos a decir, yo voy con el empresario y el empresario me dice, estos bienes, dice, a mí en un origen me dijeron, estos nunca los afectes a la actividad empresarial. Así es. Porque el 26 te protege, el 26. Ujú. Correcto. Ahora que tiene el problema y que el fisco está encima de él, me dice, oye, es que a mí me dijeron que esto iba a suceder. Correcto, tienes toda la razón del mundo. Entonces me dice, pero es que puedes hacer esto, alimentos, esto. No, es que eso ya sería yo deshacerme o coartar el libre ejercicio sobre esos bienes y propiedades que tiene, que eso fue lo que no quería yo hacer original, por eso lo hubiera hecho en un principio, ¿no? Fue lo que me dijo. ¿Por qué? Porque precisamente yo le digo, oye, pues hay que hacer otras cosas para evitar que, por decir, alimentos, una prelación respecto al fisco, lógicamente te lo llevas, ¿no? O sea, algunas cosas, un patrimonio familiar, pues lógicamente, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que le restringe la circulación a los bienes. O sea, ya el empresario ya no va a poder echar mano de esos bienes porque tienen una afectación, no por el fisco, sino por tercero, su esposa. Mañana pasó tiene un problema con la esposa y... Pregunta, ¿ya lo tienes en controversia ante el tribunal o algo así? No, nada. Lo que No. pasa es que he estado atacando y diciendo y poniendo, pero el fisco yo ya lo vi. Pero el fisco ya lo vio, el fisco ya los vio, ya los detectó. Te vas a tener que ir hasta el Poder Judicial Federal.